Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast, un espacio que promueve el bienestar y la conexión con nuestro ser interior. En el día de hoy exploraremos por qué puede ser doloroso para algunas personas el despertar espiritual. Veremos por qué puede ocurrir esto, cuáles son las etapas del despertar de conciencia y cómo ayudarte en el proceso. Empecemos. El despertar de conciencia o despertar espiritual o de la supraconciencia, como prefieras llamarlo, puede parecer algo abstracto o místico, pero tiene raíces profundas en nuestra neurobiología. Si bien el despertar espiritual es un proceso que ha sido descrito en múltiples tradiciones y filosofías a lo largo de la historia, muchas culturas han relatado el despertar como una experiencia transformadora que altera fundamentalmente nuestra percepción de la realidad. Sin embargo, lo que a menudo se omite en estas narrativas es la confusión o incluso el dolor que puede acompañar a algunas personas en este proceso. Es importante aclarar aquí, antes de continuar, que el despertar de conciencia no está ligado a ninguna religión. Mientras que la religión suele involucrar sistemas organizados de creencias, prácticas y rituales compartidos por una comunidad, la espiritualidad es una experiencia personal e individual que trasciende las estructuras religiosas dogmáticas. Como médica con una visión espiritual de la vida, el despertar espiritual o de conciencia de nuestro ser interior no es solo un evento místico o una revelación divina, sino también una reconfiguración neurológica muy profunda. Es un proceso en el que nuestra mente y nuestro cerebro comienzan a operar de manera completamente diferente, reorganizando nuestras creencias, valores y en última instancia nuestra identidad. Y como toda reestructuración, esta no está exenta de cierta confusión a veces, o incluso dolor. En primer lugar, cuando hablamos de despertar espiritual, nos referimos a un despertar de conciencia interna. Es un darse cuenta, sentir que somos algo más que un ego, que somos esa conciencia que observa al ego, que observa nuestros pensamientos. Dejamos de identificarnos con el barullo mental para así lograr sentir una conexión con una conciencia interna mucho más profunda y plena. Una vez que esto ocurre, nada vuelve a ser igual, ya que vemos las cosas desde otro lugar que ni siquiera sospechábamos que existía. Imagina que has pasado años caminando por un bosque espeso y oscuro con una linterna en tu cabeza, como esas que usan los mineros, que solo te permite ver un par de metros por delante. Te has acostumbrado a moverte con cautela, confiando en esa pequeña luz, ese pequeño haz de luz, para no perderte en la penumbra. De repente, el bosque se abre y te encuentras en un vasto campo iluminado por un sol radiante. Ahora, esa linterna que antes te limitaba a ver solo lo que tenías cerca, se vuelve innecesaria, porque la luz del sol te permite ver mucho más allá. De pronto, te das cuenta de lo limitado que era tu campo de visión anterior y empiezas a hacerte muchas preguntas sobre todo lo que ahora puedes ver y que antes desconocías. Este nuevo panorama es tan vasto y lleno de detalles que te sientes abrumado, confundido, sin entender completamente de qué se trata lo que tienes frente a ti. Te preguntas,
si realmente conocías el mundo en el que vivías, porque ahora todo parece diferente y mucho más complejo de lo que habías imaginado. Este es solo un ejemplo como para describir lo que ocurre durante un despertar de conciencia interna, un proceso que amplía drásticamente nuestra percepción y nos confronta con nuevas realidades que, aunque son iluminadoras, pueden ser profundamente desafiantes de comprender. Varias investigaciones en neurociencia han mostrado que estas experiencias espirituales profundas pueden estar asociadas con la activación de ciertas áreas del cerebro, como la corteza prefrontal, que está involucrada en la autorreflexión y en la toma de decisiones, y el lóbulo parietal, que se relaciona con la percepción del yo en el espacio. El despertar de conciencia interna es un proceso que, en esencia, amplía drásticamente nuestra percepción de la realidad. Al principio, esta expansión puede causar una gran sorpresa o incluso confusión, como veíamos. Es como si de repente te quitaran ese velo que siempre estuvo allí, permitiéndote ver aspectos de la vida y de ti mismo que antes no conocías. Esta revelación, por decirlo de alguna manera, puede ser profundamente impactante y es natural que algunas personas se sientan algo así como desorientadas. Para algunas personas esta nueva percepción puede desencadenar una serie de emociones intensas, como ansiedad o incluso dolor. Es una reacción a la incertidumbre, a la sensación de estar frente a algo vasto y desconocido. Esta confusión y sorpresa inicial son comunes y pueden llevar a una sensación de desconcierto, como si el terreno conocido sobre el que solías caminar ya no fuera tan conocido como antes. Sin embargo, es importante destacar que no todos experimentan el despertar de conciencia de la misma manera. Mientras que algunas personas pueden sentir esta confusión y ansiedad, otras pueden atravesar el proceso con mayor serenidad, sintiendo curiosidad y un profundo sentido de propósito que en última instancia es una reconfiguración de cómo entendemos el mundo y nuestro lugar en él. Aunque puede ser desafiante, también ofrece la oportunidad de una comprensión más profunda y una conexión más auténtica con la vida. Hay un aspecto fundamental que debemos comprender. El despertar de conciencia es un proceso. Este proceso puede variar significativamente de una persona a otra, tanto en cómo se transita, como en su duración o incluso su intensidad. Para algunos, el proceso de despertar espiritual puede ser una experiencia rápida y clarificante, un cambio repentino en la forma de que perciben la realidad, mientras que para otros puede ser más confuso, pero lo cierto es que en todo caso es un camino que lo podemos recorrer más rápido o más lento. Esta variabilidad significa que cada individuo experimentará el despertar de conciencia de manera única. Algunos pueden atravesar fases de confusión y dolor antes de llegar a una comprensión más profunda, mientras que otros pueden encontrar una mayor serenidad a lo largo del camino. Entender que el despertar de conciencia es un proceso continuo y no un evento puntual. Eso nos ayuda a aceptar la diversidad en las experiencias espirituales y a tener paciencia con nosotros mismos y con los demás a medida que avanzamos. Aunque cada experiencia es única, podríamos, con el fin de clarificar, identificar algunos patrones comunes en cómo las personas viven el proceso. La primera etapa sería el despertar inicial. Este es el punto de partida donde se empieza a sentir una inquietud, una necesidad de buscar algo más allá de la vida cotidiana.
puede surgir a partir de una crisis personal, una experiencia trascendental, muchas veces durante una meditación profunda, o motivado por una intensa insatisfacción personal. En esta etapa es común experimentar confusión y cuestionar las creencias y valores previamente aceptados. Este proceso de cuestionamiento puede generar una sensación de confusión, ya que la antigua estructura de la vida comienza a desmoronarse. Luego se da una segunda etapa de exploración y expansión. Una vez que el despertar ha comenzado, la persona comienza a explorar nuevas ideas y perspectivas. Lee y escucha material como este que lo invita a reflexionar. Este es un periodo de gran aprendizaje y descubrimiento, pero también puede estar acompañado de ansiedad. La mente trata de integrar la nueva información con la antigua, lo que puede llevar a una intensa reflexión y autoevaluación. La confusión puede aumentar porque la persona está intentando reconciliar viejas creencias con nuevas percepciones. Luego viene la etapa de integración y adaptación. En esta etapa, el individuo comienza a integrar, a poner en práctica estas nuevas percepciones, estas nuevas autorreflexiones y este nuevo estado de conciencia comienza a ponerlo en práctica en su vida cotidiana. Este estadio es menos doloroso a medida que la persona encuentra formas de ajustar su nueva comprensión del mundo a su vida diaria. Sin embargo, la adaptación a este nuevo modo de ser puede implicar renunciar a antiguas identidades egoicas y relaciones disfuncionales, lo que a menudo conlleva una sensación que cuando es vivida desde el ego, se percibe como de duelo o pérdida. Finalmente ocurre el despertar completo, en el estadio más avanzado y que puede también tener varias etapas en sí mismo. Ahora el despertar espiritual se convierte en una experiencia de profunda paz y claridad. La persona llega a un entendimiento más profundo de su verdadera naturaleza interior y del mundo inclusive. En este punto, el sufrimiento y la confusión anterior dan paso a una aceptación tranquila de la vida tal como es. La comprensión profunda de que el dolor y la confusión son transitorios y vinculados al ego que se resistía a ver las cosas distintas a como las había vivido hasta ahora. Pero todo eso fue parte del proceso evolutivo que finalmente lleva a una experiencia de libertad y serenidad maravillosas. Para transitar este proceso, superar el dolor y la confusión, es fundamental entender el rol del ego y el rol del ser interno. El ego representa nuestra identidad individual, como seres físicos, mentales. Esta identidad se desarrolla a lo largo de nuestra vida según las vivencias que vamos teniendo y cómo las percibimos. El ego nos ve como seres separados entre sí, ve amenazas en todas partes, quiere sentirse valorado por los demás. El ego se resiste al cambio ya que con lo conocido se siente en seguridad. Cuando enfrentamos un despertar de conciencia interna, el ego puede experimentar el cambio como una amenaza, generando una profunda sensación de malestar. Al estar atrapados desde la perspectiva del ego, cualquier cambio en nuestra realidad puede parecer desafiante y doloroso, ya que cuestiona y desestabiliza las viejas estructuras en las que el ego se encuentra cómodo. Esta resistencia al cambio es la que contribuye significativamente al sufrimiento durante el proceso de transformación espiritual. El verdadero y completo despertar de conciencia implica trascender el ego
y conectar con nuestro ser interno. Este ser interno, libre de limitaciones y miedos del ego, percibe la realidad desde un lugar de aceptación y paz. Cuando logramos ver desde esa perspectiva más profunda, las experiencias de dolor y confusión se transforman en oportunidades para el crecimiento y la evolución. El sufrimiento ya no tiene lugar. Para experimentar este nivel de despertar, es necesario entender cómo funciona el ego, entrenarse en controlarlo para permitir que nuestra verdadera esencia interna se pueda manifestar. Esto implica un proceso consciente de autoobservación y autorreflexión amorosas siempre, o sea, sin juzgarnos, donde nos distanciamos de las reacciones automáticas del ego. Al desarrollar una mayor conciencia de nuestro ser interno, podemos ver las experiencias de la vida desde una perspectiva más amplia y menos condicionada por el miedo y la resistencia. Entonces, el despertar espiritual puede traer consigo dolor y confusión cuando no se trabaja el ego. La clave está en trascender el ego para así poder experimentar la vida desde la perspectiva de nuestro ser interno. Este cambio de perspectiva transforma el sufrimiento en crecimiento personal, en paz, en claridad y en libertad mental. Es importante comprender que aunque trascender el ego es siempre un proceso, no tiene por qué ser necesariamente doloroso. Para ello es esencial entender cómo funciona el ego y cómo puede llevarnos a estados de pensamientos que nos alejan de nuestro bienestar. Te invito a incorporar la meditación diaria en tu vida, no como una opción, sino como una práctica esencial en la que puedas ir quitando gradualmente el barullo mental del ego para que se abra paso la conexión con tu ser interior. Esto ocurrirá a medida que tus meditaciones se van haciendo más profundas y duraderas. A la vez, durante tu día comienza a observar en forma amorosa, sin juzgarte, cómo actúa tu ego y trabaja en entenderlo, en entrenarlo, para que no gobierne tus decisiones y emociones. Haz una reflexión diaria cuando termine el día sobre qué aspectos te han causado dolor o incomodidad e intenta visualizar cómo deberías ver esa situación en vez de desde tu ego, desde tu ser interno, para que ese dolor o incomodidad no exista. Hazlo a diario. A medida que te entrenes, lograrás observarte con más facilidad. Trata de leer, de escuchar podcasts, videos o charlas a diario para no perder la atención hacia tu ser interior y así no ser distraído o distraída por el ego. Con el tiempo y con la dedicación, estas prácticas te ayudarán a conectar con tu ser auténtico, ese ser que vive en ti y que espera ser descubierto. Ese lugar interno donde solo puede estar la auténtica paz, el amor y la gratitud. Espero que este podcast te haya sido útil. Si es así, puedes suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando se suba un nuevo video que te invite a la reflexión. Y si crees que este contenido le puede ser útil a alguien, compártelo. Si deseas, puedes dejar un comentario sobre tu experiencia en este proceso de despertar de conciencia. Nos vemos en el próximo episodio. Sanar desde el alma con la de amor.